Sintonizas Guapa, La Poderosa. Esta es La Poderosa. La oposición es la suerte que le toca a todos aquellos a quienes emplea Dios para que prediquen verdades aplicables, especialmente a su época. Había una verdad presente o de actualidad en los días de Lutero, una verdad que en aquel tiempo revestía especial importancia. Y así hay ahora una verdad de actualidad para la iglesia en nuestros días. Porque el Señor es el Espíritu. A continuación, el programa Restaurando la Verdad Presente. Muy buenos días, mis queridos hermanos, y bienvenidos a su programa radial Restaurando la Verdad Presente. Les habla para ustedes en esta mañana Jeffrey Mercado y me acompañan los hermanos Efraín González y Juan Berganzo. Y para que sepan, tenemos casa llena aquí porque también me acompaña mi esposa Minerva Vázquez y nos acompaña la hermana Mildred González. Así, Dios les bendiga. Tenemos casa llena aquí, estamos muy contentos. Mis queridos hermanos, el programa de hoy no se lo quiere perder para nada. Llame a sus familiares y amigos, a sus hermanos en la fe, porque este programa le va a gustar muchísimo. Antes de entrar en tema, vamos a pedirle al hermano Efraín que nos lleve al trono de la gracia. Amén. Padre eterno, a tu santo y bendito nombre sea la gloria. Amén. Gracias por Jesucristo, tu Hijo amado. Sí, Padre. Gracias, Padre, por las bendiciones que tú nos das a nosotros, Padre. Amén. Las cuales podemos compartir, mi Dios amado, con nuestros amigos. Sí, Padre. Que la gloria sea para ti, mi Dios. Amén. Te pedimos que tú bendigas, Padre Santo, estas ondas radiales. Amén. Y que este mensaje, Padre glorioso, pueda llegar a cada corazón. Amén. Padre glorioso, porque esperamos que todos sean salvos en Jesús. Amén. Te lo pido en el nombre de Cristo, tu Hijo amado. Amén. 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 Gracias, Padre. Pues mis queridos hermanos, el tema de esta mañana lleva por título Adoraron al dragón. Y los versículos de introducción lo podemos encontrar en Apocalipsis, capítulo 13, versículos 3 y 4. Y dice la santa palabra de Dios: y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Versículo 4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? En el programa de hoy vamos a ver cómo lograría el enemigo de las almas recibir por medio del engaño la adoración de parte de la mayoría de los habitantes de este mundo. Veremos lo que podríamos llamar una adoración falsificada y un engaño total. El adoraron al dragón de Apocalipsis 13:4. Trata sobre la aplicación de una falsificación masiva a nivel mundial, mis hermanos. Como dice el versículo 3, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y todo esto en contraste con otro grupo que se encuentra en Apocalipsis 14:12, donde se nos dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Dato interesante a notar es que este grupo tiene dos características muy particulares, mis hermanos, relacionados a Dios, el Padre y a su Hijo Jesucristo. No hay un tercer ser. Por lo tanto, vemos a dos grupos, uno que adora al dragón y el otro que adora a Dios mediante la obediencia de los mandamientos de Dios y la vivencia de la fe de Jesús. Amén. Solo hay dos grupos, no hay más: los corderos del Señor y los cabritos del enemigo. Ahora noten, mis queridos hermanos, que Jesús
dijo lo mismo en Mateo capítulo 24, versículos 30 y 31, donde se nos dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con gran poder y gran gloria. Versículo 31. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Aquí podemos ver dos grupos nuevamente. Uno que se lamenta al ver la señal del Hijo del Hombre, que se compone de todas las tribus de la tierra, o sea, la inmensa mayoría. Y el otro grupo, los escogidos del Señor. El primer grupo se lamenta por el resultado de sus hechos, pues ellos adoraron al dragón. Pero el otro grupo está gozoso de ver a su Salvador dándole su recompensa por guardar los mandamientos de Dios y por tener la fe de Jesús. Mis queridos hermanos, para eso no falta mucho, pues los acontecimientos que están pasando actualmente son las señales de los últimos días. Es hora de adorar al único verdadero Dios, a nuestro Padre Celestial y al Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, a quien Él envió para salvarnos, porque en esto consiste precisamente la vida eterna. Amén. En Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único verdadero Dios, y a Jesucristo a quien has enviado. Amén. Y en Mateo 24:21 se nos dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. En el libro del profeta Daniel, en el capítulo 12, también nos habla de este tiempo de gran angustia. Ya llevamos 6,000 años de tragedia por el pecado y el derramamiento de sangre. Las Sagradas Escrituras claramente presentan que lo que viene no será igualado por nada que haya sucedido antes. Pero ahora pongan mucha atención a esta siguiente cita del Espíritu de Profecía. Eso es así, mis queridos hermanos. Esta cita la pueden encontrar en el Conflicto de los Siglos, en el capítulo 40, en la página 680, el párrafo 3, y dice así: el tiempo de angustia, cual nunca fue, pues de que hubo gente, se iniciará pronto, y para entonces necesitaremos tener una experiencia que hoy por hoy no poseemos, y que muchos, pongan mucha atención a esta frase que ella menciona, y que muchos no pueden lograr debido a su indolencia, o en otras palabras, su vagancia. Sucede muchas veces que los peligros que se esperan no resultan tan grandes como uno se los había imaginado. Pero este no es el caso respecto a la crisis que nos espera. La imaginación más fecunda no alcanza a darse cuenta de la magnitud de tan dolorosa prueba. En aquel tiempo de tribulación, cada alma deberá sostenerse por sí sola ante Dios. Como les dije, esa cita la pueden encontrar en el Conflicto de los Siglos, página 680, párrafo 3. Yo me puedo imaginar cosas horribles que han pasado en la historia de la humanidad sobre este planeta Tierra, las cuales yo no viví para experimentarlas, pero lo que viene será peor. Y no digo esto para que nos asustemos, sino para que nos preparemos y estemos de parte del Dios verdadero y no del dragón. Ha habido grandes guerras mundiales, terremotos, tsunamis y diferentes cataclismos, pero nada de eso se compara con lo que viene, mis queridos hermanos. Esto es algo que ni siquiera nos podemos imaginar.
Pero mis queridos hermanos, lo triste del caso es que se nos hace una pregunta. ¿Estaremos preparados para cuando estos eventos se aproximen? ¿O estaremos en el estado que mencionó la cita, un estado de indolencia? O sea, vagos para llevar a cabo la preparación necesaria para enfrentar la crisis. Ahora vamos a ver un paralelismo en Éxodo 32:26, mis hermanos, donde dice: se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Aquí la pregunta es: ¿a quién adoran? Sabemos que la mayoría eligió adorar al becerro de oro. De esa manera adoraron al dragón. Pero noten que después de este suceso vino destrucción para aquellos que eligieron adorar al Dios falso. Y recuerde que eso fue la mayoría. Ahora, mis hermanos, veamos otro paralelismo que se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21, donde dice: y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. El pueblo no respondió palabra. Noten, hermanos, que esto sucedió con el pueblo de Dios, no con el mundo. Fue el pueblo profeso de Dios que eligió adorar a Baal, el Dios falso, nuevamente. Había que decidir entre servir al Dios verdadero o servir al Dios falso. Al elegir servir al Dios falso, adoraron al dragón. Lamentablemente. Mi pregunta en esta mañana es: ¿nos estamos preparando para estos eventos finales que muy pronto ocurrirán? Esto no es para asustarlos, pero si esto los atemoriza, eso es una señal que no están preparados. Y si el miedo nos despierta para que dejemos la vagancia y nos preparemos para la crisis, entonces eso sería bueno. Acerquémonos al único Dios verdadero y gustemos de su amor, pues el amor echa fuera el temor. La misericordia de Dios es grande con nosotros, mis hermanos, y es por eso que nos advierte de lo que viene, para que nos preparemos y estemos de su lado, donde está la vida. El resumen de la ley de Dios es adorar al Dios verdadero y tener una relación viva e íntima con Él. De estos dos paralelos mencionados, es interesante ver lo que estos personajes figuran al final del Antiguo Testamento. Si usted busca en Malaquías el capítulo 4, Dios dice a través del profeta: acordaos de la ley de Moisés. Y Jesús resumió lo que era la ley moral cuando dijo en Marcos capítulo 12, versículos 29 y 30: Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Por lo tanto, el resumen de la ley de Dios es tener una relación íntima con Dios. Y luego dice que enviaría entonces al profeta Elías. En los dos relatos antes mencionados, los de Moisés y Elías, podemos ver que lo que seguía la confrontación era destrucción, porque había una decisión que tomar, y era a quién iba a adorar el pueblo: al Dios verdadero, que es vida, o al falso, que es muerte. Era un asunto de adoración verdadera, según el criterio y los parámetros de Dios, o de una adoración falsa según el engaño y los sofismas del enemigo, lo que se convertía en adoración al dragón. Esto es lo que se le recordó al pueblo de Dios al finalizar el Antiguo Testamento, y es lo mismo que se nos recuerda en el Nuevo Testamento, porque la venida de Cristo será sobre el mismo asunto, mis hermanos.
También esto nos ayuda a apreciar ahora lo que está pasando en el mundo. Cristo dijo lo mismo cuando preguntó en Mateo 16:15, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Es una interesante pregunta, la misma pregunta que Él nos hace a nosotros. ¿Quién dices tú que soy yo? Mediten bien en eso, mis hermanos. ¿Quién es Cristo para ti? ¿Cómo lo estimas? ¿Cómo lo consideras? ¿Cómo te relacionas con Él? Es interesante notar lo que Pedro, inspirado por el Espíritu del Padre, no de otro, no por un tercer ser desconocido, contesta en Mateo 16:16. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La respuesta de Pedro no fue una metáfora, sino la revelación de Dios, el Padre mismo, no Amén. Otro. En otra ocasión, Jesús hace otra pregunta. Y es interesante notar que a Jesús se le hacían preguntas capciosas y muchas de ellas eran bastante inteligentes, como la pregunta sobre los impuestos o la que le hicieron acerca de la mujer tomada en el acto de adulterio, registrada en Juan capítulo 8, versículo 5, donde los escribas y los fariseos le dicen a Jesús, Moisés dice que le apedremos. ¿Tú qué dices? Como pueden ver, son preguntas inteligentes de prueba, pero han notado las que hizo Jesús, como la que hace en la historia del ciego de nacimiento, registrada en el capítulo 9 del Evangelio según Juan. ¿Se acuerdan cuando lo sanó Jesús con lodo? Y a los fariseos no les gustó y terminaron echando al que recibió la vista porque le dijo, por cierto, cosa maravillosa es esta, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Juan 9:30. En el razonamiento del sanado debía ser de Dios, pero a ellos no les gustó la respuesta y lo injuriaron, y por eso lo echaron. Pero noten lo que pregunta Cristo en Juan 9:35. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Escuchen bien, mis queridos hermanos, y noten que muchos de nosotros, los que creemos la verdad no trinitaria de Dios el Padre y del Hijo de Dios, nos podemos relacionar con lo que pasó al ciego de nacimiento. Muchos de nosotros hemos sido expulsados de la sinagoga, de la iglesia corporativa, en plena apostasía, de una manera u otra, sencillamente por creer en el verdadero Hijo de Dios. Y aunque no estábamos ciegos físicamente, sí estuvimos ciegos espiritualmente un tiempo. Pero Dios abrió nuestros ojos para que viéramos quién en realidad es Él. Por tal razón, recibes el trato cruel de la iglesia corporativa y eres expulsado. Para nosotros, esta historia es muy animadora, porque de todas las preguntas que Jesús le podía hacer a este hombre, solo le hizo una. Y la contestación a esa pregunta cambia si tú eres trinitario. Escuchen bien, mis queridos hermanos. Esa pregunta debía ser bien importante para Jesús. Noten que Cristo no trató de animarlo porque lo habían expulsado de la sinagoga, porque lo que en realidad importaba era, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Lo demás era secundario. Y por supuesto, el hombre, el ciego que fue sanado, le preguntó, ¿quién es, Señor, para creer en Él? Y Jesús le respondió, lo has visto, y es el que habla contigo. Si fuiste expulsado de la iglesia, no importa. Lo que importa es que tú creas que Cristo es el Hijo de Dios y que sepas bien que Jesús es el Hijo de Dios verdaderamente. No una metáfora. Gloria a Dios. Eso no es una metáfora. Y el Padre no es una metáfora.
Los trinitarios dicen que Jesús es hijo de Dios solo en un sentido metafórico. No creen que Cristo es literalmente el Hijo de Dios, porque su doctrina papal enseña que el Padre y el Hijo son coeternos y coiguales. Por lo tanto, no pueden ser realmente Padre e Hijo, según creen ellos, porque son sin principio y no creen que uno vino o salió del otro. Pero eso es totalmente contrario a lo que enseñan y presentan las Sagradas Escrituras. Eso es contrario a lo que creían los discípulos de Cristo. En la adoración al dragón existe una falsificación total y un engaño total. Y aunque muchos hoy digan que la verdad antitrinitaria no juega un papel importante en el mensaje del tiempo del fin, la verdad es que Cristo no lo vio de esa manera. En Juan 4, versículo 21, está lo que hoy muchos no quieren ver ni aceptar. Está lo que Cristo claramente expresó. Dícele Jesús: mujer, créeme que la hora viene cuando vosotros ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ahí queda claramente desenmascarado por Cristo mismo, que el enemigo lograría suplantar a Dios. Ahí muestra que la mayoría de los creyentes serían engañados y terminarían adorando al dragón en vez de a Dios. Y Cristo nos advirtió en Juan 16, del 1 al 3. Estas cosas os he hablado para que no os escandalicéis. Versículo 2. Os echarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate, escuchen bien, pensarán que rinde servicio a Dios. Y el versículo 3, bien importante. Y esto os harán porque no han conocido, escuchen bien, al Padre ni a mí. Hablando Jesús, ahí no menciona un tercer ser. Solamente el Padre y al Hijo. Y te pregunto, Juan, si ellos no conocen al Padre ni al Hijo, como dice ahí Cristo mismo, ¿podrán ellos tener vida eterna? Está difícil porque en Juan 17:3 dice que te conozcan a ti, el único verdadero Dios, y a Jesucristo a quien has enviado. Eso es así. Que el Evangelio es lograr la vida eterna. Amén. Esto se ha visto ya en las persecuciones contra la iglesia primitiva y especialmente en las persecuciones de la iglesia papal en la época de oscurantismo. Pero está a punto de repetirse la historia, mis hermanos. Pero ahora a un nivel global, llevado a cabo por los que adoran al dragón. Eso es así, mis queridos hermanos. Por eso es que esto es muy, muy importante. Ellos le restan importancia, pero mis queridos hermanos, como ustedes pueden ver, esto es una situación de vida o de muerte. Esas preguntas que hizo Cristo son las que sigue haciendo hoy y son las preguntas que tocarán al mundo. ¿Sabías eso? En el asunto de la adoración, en los últimos días, estas son las preguntas que te llevarán a adorar al verdadero y no al falso. Estas son el tipo de preguntas que sucedieron en la vida de Jesús. Son muy distintivas y lo vemos en los paralelos que vimos del Antiguo Testamento. Podemos ver también que los que adoran al dragón no creen en lo que dice Juan 17:3. Para ellos no está realmente claro por qué allí no se menciona al tercer ser desconocido. Para ellos tampoco es claro lo que presenta Juan capítulo 5, versículos 23, donde dice: para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Noten que en los dos grupos que vimos, uno adora al dragón y el otro guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Los elegidos honran a Dios y parte de honrar a Dios es honrar a su Hijo como su Hijo verdaderamente.
no en un sentido metafórico, ni no como a otro ser. Para honrar al Hijo hay que honrarlo como hijo. Si lo honras como otra cosa, otro ser, como otra persona, ¿piensas que en verdad lo estás adorando o lo estás honrando? Honrar al Hijo de Dios es parte de adorar al Dios verdadero, pues salió de Dios. De esto es que trata el guardar los mandamientos de Dios y tener la fe de Jesús. ¿Y qué fue lo que pasó con la nación judía cuando rechazaron a Cristo como Hijo de Dios? Lo mismo que sucedió en los paralelos mencionados de Moisés y de Elías. Vino destrucción. Y no se sorprenda, mi querido hermano, pues Dios es todo un caballero. Él respeta las decisiones de los hombres. Bien decía Jesús, hágase conforme a tu fe. Si adoras al Dios viviente y a su Hijo Jesucristo, quien es la vida, tendrás la vida en abundancia. Pero no se equivoque, que si por el contrario decide adorar al dragón, porque voluntariamente has aceptado sus engaños y sofismas, ciertamente recibirá destrucción, porque el enemigo es muerte. ¿No se le llama en la escritura el destructor? De balde no se le llama. Para ir finalizando, mis queridos hermanos, así será el fin del mundo. Es interesante cómo se repiten los patrones. Israel, el pueblo de Dios, rechazó realmente al Dios que profesaban adorar. Y así ha sucedido a través de las edades por medio de la suplantación lograda por el enemigo de las almas, Satanás, que el Señor lo reprenda, como hace por medio de la mentira de la Trinidad. Los primeros que rechazaron a Cristo fue la misma gente escogida por Dios, el remanente de aquel tiempo. ¿Se dan cuenta? ¿Creen ustedes que eso es un paralelo? Vamos a dejar que ustedes mediten en eso un rato. Dos grupos. Jesús lo puso bien claro en Mateo capítulo 12, versículo 30. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Palabras muy serias de parte de Cristo Jesús. Si no estás con Él, eres su enemigo. Eso fue lo que Él mismo dijo. Si no estás conmigo, estás contra mí. Estás trabajando en mi contra. Tu influencia está ayudando la causa del enemigo. Eso es lo que Él dice. Así de claro va a ser el contraste entre estos dos grupos al final. Hermanos, esto no es algo que quizás nuestros hijos van a experimentar. Esto es algo que está sucediendo alrededor nuestro ahora mismo en el mundo. Y pregunto, ¿estamos realmente listos para enfrentar esa crisis? Si humildemente en esta mañana tú reconoces que no estás preparado para enfrentar esa crisis, que has sido engañado por beber del vino de Babilonia y que sin saberlo estás adorando al dragón. En esta mañana, Cristo te dice, Cristo te hace la invitación, ven a mí y yo te libraré. Mis queridos hermanos, si alguno de los radioescuchas necesita o quiere estudios bíblicos, anoten este número. Me pueden llamar en confianza. Pueden llamar a Juan Berganzo al 939-452-0515. Y repito, 939-452-0515. Que Dios les bendiga y espero que haya sido de mucha bendición este programa para ustedes. Amén. Que así sea hasta el próximo programa. Que el Señor les bendiga. Para copia del programa de hoy o si quieren apoyar el programa radial Restaurando la Verdad Presente, favor llamar al 787-238-8859. 787-238-8859. Y recuerden
Primera de Corintios 8:6. Nosotros, empero, no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por Él. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo les bendiga.